El sol apenas comenzaba a pintar el cielo con destellos dorados cuando escuché un ruido inusual en el establo. No era el sonido familiar de los caballos moviéndose o el viento acariciando la madera vieja. Este era distinto, más agudo, casi un grito. Dejé caer el balde con avena que llevaba y corrí hacia el origen del sonido, mi corazón latiendo con fuerza, como si algo estuviera a punto de romperse. Al abrir la puerta del establo, lo vi, mi yegua, la fiel compañera que siempre había sido mi refugio, estaba inquieta como nunca antes. Luna giraba en círculos, golpeando el suelo con las patas y bufando con una fuerza que no le conocía. Su energía era desbordante, como si intentara escapar de algo invisible. Me acerqué con cuidado, intentando calmarla, pero apenas toqué su lomo, lanzó un relincho y se echó hacia atrás. Tranquila, Luna, soy yo, le susurré, aunque mi voz temblaba más de lo que quería admitir. Pero ella no se calmaba. Con un movimiento brusco, se liberó del nudo que la ataba y salió corriendo hacia el campo abierto. Mi corazón dio un vuelco, esa no era Luna, al menos no la que yo conocía. Tomé una cuerda del suelo y la seguí, gritando su nombre mientras el viento cortaba mi rostro. Mis botas se hundían en la tierra húmeda, y cada paso me parecía más difícil que el anterior. Cuando por fin la alcancé, estaba junto a la cerca, resoplando y mirando al horizonte como si buscara algo que yo no podía ver. Lentamente, levanté la cuerda y me acerqué, intentando no asustarla más. Ya está, todo está bien. Mi voz era baja, casi un murmullo, pero mis manos seguían temblando. Luna giró su cabeza hacia mí, y por un instante me pareció que sus ojos reflejaban algo que no entendía, una mezcla de miedo y desafío. Logré colocarle la cuerda y la conduje de vuelta al establo, pero la sensación de inquietud no me abandonó. Cuando regresé a la casa, esperaba encontrar a mi marido para contarle lo sucedido, pero como siempre, estaba completamente absorto en su trabajo. Desde la ventana lo vi, inclinado sobre la cerca rota que había estado reparando durante días. Su camisa estaba empapada de sudor, y su rostro mostraba esa expresión concentrada que lo hacía parecer tan lejano, tan inaccesible. ¿Todo bien?, pregunté en voz alta, esperando que al menos girara la cabeza. Sí, nada que no pueda arreglarse, respondió sin mirarme, como si la pregunta hubiera sido una formalidad. Suspiré y entré en la cocina, intentando dejar atrás la tensión del momento. Pero antes de que pudiera siquiera empezar a preparar el desayuno, el sonido de un motor rompió el silencio del campo. Me asomé por la ventana y vi una vieja camioneta acercándose. La reconocí al instante, aunque habían pasado años desde la última vez que la vi. Mi corazón dio un vuelco, esta vez por una razón completamente diferente. Era él. Un viejo amigo de la familia que siempre parecía llevar consigo una energía diferente, un caos que contrastaba con la monotonía de la granja. La camioneta se detuvo frente a la casa, y él salió con su característico aire despreocupado, una cámara colgando de su cuello y una sonrisa que parecía iluminar incluso el día más gris. «¡Qué sorpresa verte por aquí!», dije al abrir la puerta, aunque mi tono de voz traicionaba mi nerviosismo. Él me saludó con un abrazo cálido, demasiado cálido, y un comentario que me dejó sin palabras. «Sigues igual de guapa que siempre», dijo, mirándome directamente a los ojos. Sentí como el calor subía a mis mejillas mientras intentaba responder algo, pero las palabras no salían. Antes de que la incomodidad se hiciera demasiado evidente, mi marido apareció detrás de mí, limpiándose las manos en su pantalón. «¡Qué sorpresa!», exclamó, estrechándole la mano con fuerza. «¿Qué te trae por aquí?». Mientras ellos hablaban, yo me retiré a la cocina, intentando distraerme con cualquier cosa, pero sus risas y voces llenaban la casa, recordándome que algo en mi vida estaba a punto de cambiar. Esa mañana, mientras preparaba el desayuno, no podía dejar de pensar en Luna, en su extraño comportamiento y en lo que eso podría significar. Pero al mismo tiempo, había algo más que ocupaba mi mente, la presencia de aquel hombre que había irrumpido en nuestra rutina como un torbellino, trayendo consigo una energía que no sabía si quería aceptar o rechazar. Esa tarde, después de que las emociones del extraño incidente con Luna comenzaron a disiparse, me dediqué a mi rutina habitual. Limpiar los establos siempre me había resultado terapéutico, pero esta vez, mis pensamientos no dejaban de revolotear entre mi yegua inquieta y el inesperado visitante que ahora se movía por nuestra granja como si el tiempo no hubiera pasado. Aún podía escuchar sus risas en el aire, esas risas que no había escuchado en mucho tiempo en nuestra casa. Cargaba un fardo de heno hacia el establo cuando lo vi de nuevo. Estaba junto a la cerca, con su cámara colgando del cuello y una expresión de fascinación mientras tomaba fotos del paisaje. Parecía tan fuera de lugar y, al mismo tiempo, tan parte del entorno. No pude evitar mirarlo por un momento más de lo necesario antes de seguir con lo mío. Pero él me vio. Y claro, no dejó pasar la oportunidad de acercarse. «¿Te ayudo con eso?»,
Preguntó, señalando el heno con una sonrisa. No hace falta, respondí rápidamente, aunque el peso en mis brazos me decía lo contrario. Vamos, no seas terca. Dejó su cámara a un lado y me quitó el fardo con una facilidad que me hizo sentirme un poco ridícula. Entramos juntos al establo y por unos minutos trabajamos en silencio. Su presencia era extrañamente cómoda, pero también peligrosa. Mientras organizábamos el heno, rompió el silencio con una pregunta que me tomó por sorpresa. ¿Cómo está Luna?, preguntó, mientras acariciaba suavemente el lomo de mi yegua. Está bien ahora, creo. Aunque hoy estaba extraña. Nunca la había visto así. Intenté sonar despreocupada, pero algo en mi tono lo delató. Los animales sienten cosas que nosotros no siempre notamos. Sus palabras tenían un peso que me incomodaba. No supe qué responder, así que volví mi atención al trabajo. Pero él no parecía dispuesto a dejar que me escondiera detrás de mi silencio. Se acercó un poco más, quedando lo suficientemente cerca como para que pudiera sentir el calor de su presencia. Siempre has tenido esa conexión especial con los animales, ¿verdad?, dijo, bajando la voz. Esa capacidad de entenderlos sin necesidad de palabras. Me reí nerviosamente, intentando desviar la atención. No exageres. Solo paso mucho tiempo aquí. Es normal que los conozca bien. ¿Y quién te conoce bien a ti? Su pregunta era directa, casi incómoda. Levanté la vista y lo miré. Su expresión no era burlona ni juguetona. Era seria, como si realmente quisiera saber la respuesta. Antes de que pudiera decir algo, una de las puertas del establo se abrió con un golpe, y la figura de mi marido apareció en el umbral. ¿Qué están haciendo?, preguntó, su tono neutro, pero con un filo que no era habitual. Ayudándola un poco. Él respondió por mí, levantando las manos en señal de inocencia. No te preocupes, no me estoy aprovechando. La broma no hizo gracia. Mi marido lo observó por un momento antes de girarse hacia mí. Cuando termines aquí, necesito que vengas a la casa. Tenemos que hablar de las facturas del próximo mes. Claro, dije, asintiendo rápidamente, sintiéndome atrapada entre los dos. Cuando se fue, él me miró de nuevo, pero esta vez su sonrisa habitual había desaparecido. No quería causarte problemas, dijo, recogiendo su cámara. No lo hiciste. Intenté sonar convincente, pero no estaba segura de si lo lograba. El resto de la tarde pasó en un extraño vaivén de emociones. Cada vez que estaba cerca de él, sentía una mezcla de curiosidad y culpa que no sabía cómo manejar. Y lo peor era que él parecía notarlo. Sus miradas no eran las de alguien que simplemente estaba de paso. Había algo en su forma de observarme, como si intentara descifrar algo que ni siquiera yo entendía de mí misma. Esa noche, durante la cena, el ambiente en la mesa era denso. Mi marido estaba inusualmente callado, sus respuestas eran cortas y sus ojos apenas me miraban. Él, en cambio, estaba tan relajado como siempre, contando historias de sus viajes y proyectos fotográficos. Pero había algo en su tono que me ponía nerviosa, una forma sutil de dirigirse a mí que no pasaba desapercibida. Cuando terminamos de cenar, ofrecí recoger los platos, buscando una excusa para escapar de la tensión. Pero no tardó en seguirme a la cocina. No sé cómo soportas este lugar todos los días. Su voz era baja, casi un susurro. No es tan malo. Respondí sin girarme, concentrándome en el fregadero. No me malinterpretes. Es hermoso. Pero tú pareces estar hecha para algo más. Su tono era suave, pero sus palabras eran como un golpe. Me giré hacia él, con las manos todavía mojadas. ¿Qué quieres decir con eso? Quiero decir que mereces más. Más de lo que esto te da. Se acercó un paso, y su mirada era tan intensa que tuve que desviar los ojos. No respondí. No sabía cómo. El sonido de la silla de mi marido al moverse en la sala me devolvió a la realidad. Creo que deberías ir a descansar. Ha sido un día largo. Mi voz era firme, aunque por dentro temblaba. Él asintió, pero antes de irse, dejó un comentario que me dejó helada. A veces pienso que Luna no es la única que quiere escapar. Me quedé sola en la cocina, sintiendo que cada palabra suya seguía resonando en mi cabeza. Algo dentro de mí sabía que tenía razón, pero admitirlo significaría enfrentarme a verdades que no estaba lista para aceptar. Esa noche, el aire dentro de la casa era pesado, cargado con el eco de las palabras que no habíamos dicho. Mi marido había ido a dormir temprano, dejando los papeles desparramados sobre la mesa del comedor. Yo intenté distraerme leyendo un libro, pero mi mente seguía atrapada en el laberinto de pensamientos que el día había dejado. El silencio era profundo, roto solo por el crujir ocasional de la madera vieja. Cerré los ojos, intentando relajarme. Pero justo cuando comenzaba a dormirme, un sonido inusual me despertó.
Era un relincho, suave pero insistente, como un llamado. Me incorporé de inmediato, con el corazón acelerado, reconociendo la voz de Luna. Me asomé por la ventana y vi su silueta en la penumbra. Estaba inquieta, moviéndose de un lado a otro en su corral, golpeando el suelo con las patas. Mi instinto me llevó a tomar una chaqueta ligera y salir sin pensarlo 2 veces. El aire nocturno era fresco, y el camino hacia el establo parecía más largo de lo habitual. Cuando llegué, Luna estaba ahí, más alterada de lo que había estado en la mañana. «¿Qué pasa, chica?», le susurré, acercándome con cuidado. Sus orejas giraron hacia mí, pero no se calmó. Tenía los músculos tensos, y su respiración era rápida, irregular. Dejé que mi mano recorriera suavemente su cuello, intentando transmitirle algo de tranquilidad. «Tranquila, estoy aquí». Mi voz era baja, casi un murmullo, pero Luna seguía moviéndose como si intentara escapar de algo invisible. Pasaron unos minutos antes de que pudiera atarla con suavidad y llevarla al interior del establo. Allí, encendí una pequeña lámpara que proyectaba sombras cálidas en las paredes. Me senté junto a ella, acariciando su lomo mientras trataba de descifrar qué la tenía tan alterada. Había algo en su mirada que me resultaba familiar, como si reflejara un desasosiego que yo misma sentía pero no sabía cómo expresar. Las horas pasaron. Afuera, la luna brillaba alta en el cielo, y el sonido del viento se mezclaba con el suave movimiento de las hojas. Poco a poco, Luna comenzó a relajarse. Su respiración se hizo más lenta, y sus movimientos nerviosos cesaron. Pero yo no podía apartarme de ella. Había algo en estar allí, en esa quietud compartida, que me daba una paz que hacía tiempo no sentía. «A veces pienso que eres la única que me entiende, Luna», le dije, apoyando mi frente contra su cuello cálido. «Todo esto, a veces me siento atrapada, pero no sé por qué». Ella permaneció quieta, como si escuchara cada palabra. Y aunque sabía que no podía responderme, su presencia era suficiente. Era como si su calma recién recuperada se transfiriera a mí. Cuando por fin me levanté, el primer rayo de sol comenzaba a aparecer en el horizonte. Acaricié a Luna una última vez antes de salir del establo. Caminé de vuelta a la casa con el corazón más ligero, aunque sabía que el día que me esperaba no sería menos complicado que los anteriores. Dentro, mi marido estaba sentado en la mesa, revisando los papeles que había dejado la noche anterior. Levantó la mirada al verme entrar. «¿Dónde estuviste?», preguntó, con un tono más curioso que acusador. Luna estaba inquieta. «Pasé un rato con ella», respondí mientras colgaba mi chaqueta. Él asintió, pero no dijo nada más. Su silencio era cada vez más habitual, como si las palabras que solíamos compartir se hubieran evaporado con el tiempo. Me serví una taza de café y me senté frente a él, intentando encontrar algo que decir, pero la llegada de nuestro invitado rompió la tensión. «Buenos días», saludó con su energía habitual, entrando a la cocina como si la casa fuera suya. «¿No es un día hermoso?». Yo apenas levanté la vista de mi taza, mientras mi marido murmuraba un saludo y volvía a concentrarse en sus papeles. Pero él no parecía darse por aludido. Se acercó a la ventana y miró hacia el establo. «Esa yegua tuya es especial», comentó, con un tono que parecía más dirigido a mí que a mi marido. «Lo es», respondí sin mirarlo, sintiendo como sus palabras, aunque casuales, dejaban un eco en mi mente. El día transcurrió con una extraña normalidad. Cada uno estaba ocupado en sus respectivas tareas, pero la tensión entre nosotros era palpable. En un momento, mientras organizaba herramientas en el cobertizo, lo vi acercarse. Traía su cámara colgando del cuello, como siempre, y una sonrisa que no dejaba entrever lo que realmente pensaba. «¿Cómo dormiste?», preguntó, con un tono que parecía más curioso de lo que la pregunta requería. «No mucho». Luna me mantuvo despierta. Respondí sin mirarlo. «Lo noté. Vi la luz en el establo desde mi ventana». «¿Está todo bien con ella?». Sus palabras eran genuinas, pero el interés en sus ojos era algo más. «Sí, ya está mejor», dije, intentando cortar la conversación, pero él no parecía dispuesto a dejarlo ahí. Es curioso cómo siempre encuentras tiempo para ella, incluso en medio de todo lo demás. Se acercó un poco más, y su voz bajó un tono. «Tal vez porque ella es la única que te devuelve algo». Lo miré, sorprendida por la precisión de su comentario. Antes de que pudiera responder, el sonido de pasos nos interrumpió. Mi marido apareció en el umbral, mirándonos con una expresión que no supe descifrar. «Necesito que alguien me ayude con las herramientas en el granero», dijo, dirigiéndose a él. «¿Te importa?». Él asintió, lanzándome una última mirada antes de seguir a mi marido. Me quedé sola en el cobertizo, con sus palabras aún resonando en mi mente.
Había algo en ellas que me incomodaba, no porque fueran incorrectas, sino porque eran demasiado ciertas. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, pensé en lo que había pasado con Luna, en lo que había dicho sobre ella y en cómo esa sensación de conexión que sentía con mi yegua contrastaba con la distancia que crecía entre mi marido y yo. Por primera vez, me pregunté si lo que estaba ocurriendo era solo una fase o el comienzo de algo mucho más profundo. El sol de la mañana ya estaba alto cuando me dirigí al establo para empezar con la rutina. El olor a tierra y madera vieja llenaba el aire, un aroma que siempre me había dado una sensación de estabilidad. Era un día más, o al menos eso pensaba. Mi mente estaba dispersa, todavía atrapada entre la tensión de los días anteriores y las emociones que se acumulaban en silencio. Pero el trabajo no esperaba, y yo tampoco tenía tiempo para detenerme. Con un balde de agua y un cepillo en la mano, me propuse limpiar la zona de alimentación de Luna. Su corral había estado hecho un desastre desde la noche anterior, y la idea de ordenarlo me daba algo a lo que aferrarme, un propósito simple en medio del caos emocional. Me arremangué la camisa, me até el cabello y me puse manos a la obra. El trabajo era más duro de lo que esperaba. Cada rincón parecía estar cubierto de una mezcla de heno viejo y polvo, pero después de un rato, finalmente logré dejarlo impecable. Me aparté un poco para admirar el resultado, sintiéndome satisfecha por primera vez en días. Todo estaba en su lugar, el suelo limpio y la paja perfectamente distribuida en la zona de alimentación. Incluso me permití una pequeña sonrisa. Pero mi momento de orgullo no duró mucho. Mientras me secaba el sudor de la frente, sentí un movimiento detrás de mí, y antes de que pudiera reaccionar, Luna había metido su enorme cabeza en la recién limpiada zona de la comida. Con un brusco movimiento, empezó a hurgar en el heno, desparramándolo por todas partes. Vi cómo todo mi trabajo se arruinaba en cuestión de segundos. Y como si eso no fuera suficiente, un gran puñado de paja salió volando directamente hacia mí. «¡Luna!», grité, levantando las manos para protegerme, pero ya era demasiado tarde. El heno aterrizó en mi cabello, en mi ropa y hasta en mi cara. Sentí como pequeños trozos se metían en mi boca, y todo mi cuerpo empezó a oler a hierba seca. Me quedé de pie, congelada por la sorpresa y la frustración, mientras Luna seguía mordisqueando tranquilamente como si nada hubiera pasado. ¿En serio?, murmuré, tratando de sacudirme el heno de encima. A medida que la indignación inicial se desvanecía, no pude evitar soltar una carcajada. Luna levantó la cabeza, sus enormes ojos oscuros mirándome con una inocencia que era imposible enfadarme con ella. «Supongo que este es tu establo, no el mío, ¿verdad?», dije, mientras intentaba desenredar un mechón de cabello lleno de paja. Pasé el siguiente rato limpiándome y recogiendo el desastre que ella había causado. Por supuesto, ella seguía ahí, observándome con esa mirada que parecía decir: «No sé por qué te molestas, lo voy a desordenar otra vez». Y, para ser honesta, probablemente tenía razón. Cuando finalmente terminé, mi ropa seguía oliendo a heno, y el cabello me picaba de tanto rascarme para quitar los restos. Era como si todo mi día ya estuviera impregnado por ese olor. Me detuve un momento, observando a Luna mientras ella seguía comiendo tranquilamente, completamente ajena al caos que había causado. «Eres imposible», le dije, pero con una sonrisa. Más tarde, mientras regresaba a la casa, mi humor estaba dividido entre la frustración y la diversión. Sin embargo, la calma no duró mucho. Apenas crucé la puerta, lo vi, él estaba allí, sentado en el comedor con su cámara sobre la mesa. Mi marido, por su parte, estaba revisando unos papeles, pero la tensión en la habitación era palpable. «Parece que alguien ha estado jugando con el heno». Su comentario vino acompañado de una sonrisa traviesa. «Digamos que Luna decidió arruinar mi día», respondí, dejando mi chaqueta en una silla y sacudiendo los últimos restos de paja de mi cabello. Él soltó una risa baja, y por un momento, nuestras miradas se cruzaron. Había algo en sus ojos, esa mezcla de complicidad y desafío que me hacía sentir incómoda y, al mismo tiempo, intrigada. Mi marido levantó la vista de los papeles, notando el intercambio. «¿Qué pasó ahora?», preguntó, con un tono seco. «Nada importante. Solo que Luna decidió que no le gustaba cómo había organizado su comida». Intenté sonar ligera, pero el ambiente ya estaba cargado. Decidí escapar a la cocina, buscando cualquier excusa para apartarme de esa atmósfera. Pero no tardó en seguirme. Entró sin anunciarse, apoyándose en el marco de la puerta con esa actitud despreocupada que siempre parecía tener. «¿Te molesta si te hago compañía?», preguntó, aunque claramente no esperaba un no como respuesta. «Haz lo que quieras», dije, sin mirarlo mientras me ocupaba en preparar algo de comer. «¿Sabes? A veces pienso que Luna y tú son más parecidas de lo que crees». Su tono era casual, pero sus palabras me hicieron detenerme. «¿A qué te refieres?».
Pregunté, girándome para mirarlo. Las dos son fuertes, independientes, pero también testarudas. Y ambas parecen estar atrapadas en un lugar que no saben si realmente les pertenece. Había una sinceridad en su voz que me desarmó. No supe qué responder. Sus palabras resonaron en mí más de lo que quería admitir, pero antes de que pudiera procesarlas, mi marido apareció en la puerta, rompiendo el momento. ¿Pasa algo?, preguntó. Su tono era neutral, pero sus ojos iban de él a mí, como si intentara leer lo que no decíamos. Nada, solo hablábamos de Luna. Respondí rápidamente, volviendo a lo mío. La tarde continuó, pero la incomodidad no se disipó. Había algo creciendo en el aire, una tensión que no sabía cómo manejar. Y mientras trataba de concentrarme en las tareas del día, no podía dejar de pensar en lo que había dicho, en esa comparación que había hecho y en cómo parecía ver cosas en mí que yo misma ignoraba. Esa noche, mientras me acostaba, todavía podía oler el heno en mi cabello. Cerré los ojos, deseando que el sueño me trajera algo de claridad, pero todo lo que sentí fue un peso en el pecho, una sensación de que algo inevitable estaba a punto de suceder. El viento soplaba fuerte esa tarde, levantando pequeñas nubes de polvo mientras ajustaba las riendas de Luna. Algo en el aire era diferente, como si el día estuviera cargado de una energía que no podía definir. La tensión de las últimas semanas había alcanzado un punto crítico. Mi marido, cada vez más distante, apenas cruzaba palabras conmigo, mientras él, nuestro invitado, se había convertido en una presencia constante, casi insoportable en su intensidad. Estaba revisando la cerca junto al campo cuando lo vi acercarse. No llevaba su cámara esta vez, solo una expresión seria que no era habitual en él. Se detuvo a pocos pasos de mí, con las manos en los bolsillos, como si estuviera evaluando si debía decir algo. «Tenemos que hablar», dijo finalmente, con un tono que no admitía evasivas. Sentí un nudo formarse en mi estómago. Sabía que esta conversación era inevitable, pero no por eso era menos aterradora. Dejé lo que estaba haciendo y lo seguí hasta un pequeño claro cerca del establo, donde las palabras parecían menos pesadas. «Esto no puede seguir así», comenzó, mirándome directamente a los ojos. «No es justo para ninguno de nosotros, y lo sabes». «¿Qué quieres decir?», pregunté, aunque ya conocía la respuesta. «Quiero decir que siento algo por ti, y no puedo ignorarlo. Pero tampoco puedo seguir aquí, fingiendo que todo está bien». Sus palabras eran directas, como una flecha que atravesaba todas las barreras que había intentado construir. Pero antes de que pudiera responder, escuché pasos detrás de nosotros. Mi marido estaba allí, observándonos con una expresión que no pude descifrar. «¿Interrumpo algo?», preguntó, su tono tan calmado que me puso aún más nerviosa. «Nada que no debas saber», respondió él, girándose para enfrentarlo. «Estoy enamorado de tu esposa, y creo que ella merece algo mejor que esta vida». La tensión era tan densa que parecía que el aire mismo había dejado de moverse. Quise intervenir, decir algo que calmara las aguas, pero no encontré las palabras. Mi marido dio un paso hacia mí, ignorándolo por completo. «¿Es esto cierto?», preguntó, su voz baja pero firme. Las palabras se atascaron en mi garganta. No sabía qué responder. Todo dentro de mí estaba dividido, enredado en una maraña de emociones que no podía desentrañar. «Déjala en paz». Las palabras de mi marido fueron claras, dirigidas a él, pero su mirada no me soltaba. Él no dijo nada más. Con un último vistazo hacia mí, se dio la vuelta y comenzó a alejarse, dejando el silencio tras de sí. Mi marido y yo nos quedamos allí, bajo el cielo que comenzaba a oscurecerse. Por un momento, ninguno de los dos habló. «No puedo seguir así», dije finalmente, rompiendo el silencio. «No sé lo que quiero, pero sé que algo tiene que cambiar». «Entonces, dímelo cuando lo sepas», respondió, antes de girarse y regresar a la casa. Esa noche, mientras acariciaba a Luna en su establo, sentí que algo dentro de mí se rompía y se reconstruía al mismo tiempo. No sabía qué me depararía el futuro, pero una cosa era clara, no podía seguir ignorando lo que realmente sentía. Era hora de enfrentar mis miedos, de tomar decisiones que había estado evitando durante demasiado tiempo. Y cuando el amanecer comenzó a iluminar el horizonte, supe que todo estaba a punto de cambiar. Para bien o para mal, mi vida nunca sería la misma.